Buenas tardes chicos, vamos a continuar con el estudio de los motores. En particular vamos a concluir con el desarrollo del circuito equivalente del motor de inducción trifásico. Ustedes recordarán que habíamos desarrollado un circuito equivalente considerando todavía lo que sería el entrehierro, ¿verdad? Habíamos hecho resistencia estatórica, reactancia de dispersión estatórica y veníamos aquí combinado del estator con sus N estatóricas vueltas y la fuerza electromotriz E estatórica inducida aquí. Teníamos después el rotor con su R sub R sobre S, con la modificación que le habíamos hecho, JX de dispersión sub R, y estando el rotor en movimiento cortocircuitado. El movimiento del rotor, recuerden ustedes, estaba representado por el parámetro S. Habíamos hecho nosotros una representación de la carga mecánica a través de un artilugio matemático, habíamos dicho, donde modificábamos este RS de tal forma que nos quedaba, tanto como para recordar un poquito, sacábamos este S de acá y agregábamos aquí una resistencia variable, una R de carga que era variable. ¿Variable con qué? Justamente variable con la carga mecánica, ¿sí? Entonces esta R de carga era igual a R sub R, esta R sub R, por 1 menos S sobre S. Una resistencia ficticia que representaba eléctricamente a la carga mecánica establecida en el eje. Al aplicarse la carga mecánica, lo que varía es el resbalamiento, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque la carga mecánica frena más o menos al rotor, ¿cierto? Bueno, esta variación de la cupla frenante se traduce en una variación del resbalamiento y, por lo tanto, una variación de esta resistencia. Esta resistencia podría variar desde 0, cuando esto estaba acá arriba, acá es 0, si yo pongo acá la flechita, tengo resistencia 0 porque es un cortocircuito. Entonces en ese caso se diría que el rotor está en cortocircuito, ¿sí? O podría ser el máximo valor de resistencia aquí abajo, donde el R de carga es máximo y sería la máxima cupla motora. Sería en ese caso, entraría el valor máximo de cupla. Bueno, perdón, no. Cuando la máxima resistencia ómica, disculpen, me equivoqué, máxima resistencia ómica acá es como el circuito estuviese abierto, Máxima R muy grande, es como el circuito estuviese abierto. En ese caso el resbalamiento es casi 0, ¿está bien? Bueno, entonces tenemos todavía que ver esto para hacer nuestro circuito equivalente, ¿está bien? Para ello vamos a escribir las ecuaciones. Bueno, acá tengo N sub R, perdón, y la E sub R, acá I sub R, que circula, y en el transformador, en el caso del transformador, nosotros hacíamos una relación de transformación. ¿Se acuerdan? La famosa relación de transformación K1,2, que en este caso nosotros lo llamábamos A, que era otra cosa que es justamente N sub E por K sub E, ¿se acuerdan? Factor de corrección, sobre N sub R por K sub R. Bueno, el tema aquí entonces pasa por decir, bueno, la corriente I estatórica que circula por acá ahora, tensión estatórica aplicada, esta corriente estatórica genera un flujo phi estatórico, así, un flujo phi estatórico, que induce E2, E sub E y E sub R. E sub R hace circular la corriente rotórica y esta corriente rotórica induce un flujo de reacción, digamos, un phi rotórico. En el caso del transformador, nosotros decíamos que esos dos flujos interactúan oponiéndose uno con otro. Es decir, el flujo del secundario de la máquina actuaba sobre el flujo del primario, reduciéndolo. ¿Sí? Eso hacía que se redujera la fuerza electromotriz inducida al lado del primario
y aumentase la corriente del primario. ¿Se acuerdan? El equilibrio estaba dado por las fuerzas magnetomotrices, es decir, la fuerza magnetomotriz generada por el rotor a través de la corriente circulante I sub R, producto de la carga, una fuerza magnetomotriz de reacción para este lado, y de este lado la fuerza magnetomotriz tendría que incrementarse para que el equilibrio me dé como resultado la fuerza magnetomotriz del vacío. ¿Está bien? Entonces, en este caso particular, el análisis que se hace para el motor es idéntico al que se hace para el transformador. Y se plantea, estando en vacío la máquina, la corriente que circula es I sub 0, que multiplicada por las N estatórica vuelta y por la relación, el factor de corrección, son las fuerzas magnetomotrices estando en vacío. ¿Cuándo se da el vacío? Bueno, acuérdense, vamos a borrar esto acá, que vamos a ponerlo. Esto se da cuando el rotor gira libre, pero sin ningún tipo de carga, sin ningún tipo, sí. Yo arranco el motor, le doy tensión al estator y el motor arranca, limpio, digamos, el eje del motor vacío, en vacío. El rotor gira libremente. En este caso, circula la corriente I sub 0. Acuérdense, al comienzo del desarrollo de los motores habíamos dicho que circulaba una corriente por acá que nosotros decíamos que era la I estatórica de vacío, que era menor que esta, que la I sub 0, real, que la I sub 0. ¿Por qué? Porque esta I sub 0, que circula estando en vacío la máquina, cuando el rotor está girando libremente, la I sub 0 produce un flujo resultante, campo magnético rotante, un flujo resultante, que transmite una determinada cantidad de potencia al rotor. La potencia suficiente como para que vencer la cupla frenante que produce el rozamiento del rotor en el aire y el rozamiento de los cojinetes o rulemanes que tenga en el eje. ¿Está bien? Entonces, sí o sí, esta corriente de vacío es mayor, levemente mayor, que la corriente que si yo estuviese circulando por acá cuando esto está realmente en vacío a circuito abierto. ¿Sí? Repetimos, dicho anteriormente, el vacío del motor es distinto al vacío del transformador, porque en el vacío del transformador el circuito secundario está abierto, a circuito abierto. Circulación cero de corriente. En cambio en el motor está en vacío cuando el rotor está girando, para lo cual es necesario que circule corriente. Es necesario que aparezca una cupla, mínima aunque más no sea, para hacer mover el rotor, la masa del rotor. ¿Está claro? Entonces esta corriente I sub 0 existe cuando el rotor está girando libremente. Bueno, en ese caso entonces, comento, dicho sea de paso, un hecho real, concreto. Después vamos a ver cuando desarrollemos la curva de la cupla. En realidad la máquina, estando el rotor sin carga, esta resistencia óhmica es muy grande, de tal forma que la corriente que circula por acá es muy pequeña. Estando el rotor sin carga, el rotor tiende a girar a la velocidad sincrónica. ¿De acuerdo? Es decir, NR tiende a hacerse igual a NS, porque el rotor está girando libremente, o sea que la velocidad rotórica tiende a alcanzar la velocidad de sincronismo del campo. En realidad, ya lo dijimos, si la velocidad rotórica alcanza la velocidad sincrónica, desaparece la inducción de la fuerza electromotriz, desaparece la corriente eléctrica, desaparece la cupla. ¿Está claro? Bueno, en la práctica, idealmente, si el motor no tuviese rozamiento, justamente, si el rotor fuese ideal, el rozamiento con el aire cero, el rozamiento de los bujes y ¿cómo se llama? Rulemanes cero, lo que haría el rotor es aumentar su velocidad, tratar de llegar al valor de la velocidad sincrónica y llegaría al valor de velocidad sincrónica porque no necesita ninguna cupla para moverse, ninguna cupla frenante ahí presente, ¿sí? Entonces, llegaría y se anularía la fuerza y volvería para atrás. Bueno. Idealmente, cuando uno hace un análisis matemático, se
puede decir que la velocidad del rotor, estando en vacío ideal, es una velocidad que está variando muy cercana a la velocidad sincrónica. Es como que el rotor llega a la velocidad sincrónica, se frena, llega, se frena, llega, se frena y arranca así. Está oscilando cerca del valor de la velocidad sincrónica, en el límite, digamos. En la práctica, en el motor real, eso no sucede. ¿Por qué? Porque los rozamientos existen, y son apreciables. Es una potencia mecánica perdida la de los rozamientos, una potencia real que se pierde en la máquina. Por eso también el transformador tiene menor rendimiento que, perdón, el motor tiene menor rendimiento que el transformador. Entonces, la potencia de pérdidas mecánicas existe y por lo tanto existe una corriente de vacío, ¿sí?, que hace que circule por el rotor una corriente mínima para vencer esa cupla mecánica, que es una cupla mecánica de pérdida. ¿Está claro? Bueno, de todas formas, volviendo al caso, se tiene que producir un equilibrio de las fuerzas magnetomotrices. En eso estábamos. Entonces, en vacío, la fuerza magnetomotriz que se genera en vacío es esta que hemos escrito acá. Bueno, cuando el motor está cargado, aparece una fuerza magnetomotriz en el primario que es I estator. I estatórica por N estatórica por K estatórica y produce un phi estatórico. Me olvidé. Este acá produce el phi resultante o phi rotante. Bueno, cuando el rotor está girando libre, estas fuerzas magnetomotrices del estator genera un flujo rotante del estator. Por otro lado, la corriente rotórica genera I sub R punto por N sub R por K sub R, genera el flujo en oposición phi sub R. Todos flujos rotantes, este flujo rotante y este flujo rotante. En el transformador, estos dos flujos se combinaban de tal forma que daban en el equilibrio este que estaba inicialmente. ¿Se acuerdan? Bueno, acá sucede lo mismo. Hay un equilibrio magnético. El tema es el siguiente. Ahora, yo para poder sumar, para poder hacer fuerza magnetomotriz en vacío tiene que ser igual a la fuerza magnetomotriz del estator más la fuerza magnetomotriz del rotor. Para poder hacer esta suma, necesariamente los flujos, las fuerzas magnetomotrices, los I por N, tienen que tener la misma frecuencia. Si no, no se pueden sumar. Yo no puedo sumar dos sinusoides, dos funciones sinusoidales o funciones armónicas de distintas frecuencias. ¿Está bien? ¿Y qué hacemos acá? ¿Cómo es el asunto? Bueno, de vuelta el tema de la velocidad relativa. Acuérdense, yo necesito que estos dos flujos giren a la misma velocidad para que tengan la misma frecuencia y se puedan sumar y puedan hacer el equilibrio y dar como resultado el inicial de vacío. ¿Está bien? Bueno, eso es sencillo, volviendo a acordarnos o recordando lo que habíamos dicho de la velocidad relativa. Digamos, y el tema es así. Vamos al motor. Si yo este es el estator del motor, un pedazo del estator, acá, ¿sí? Y este es un pedazo del rotor. Vamos a hacerlo así, vamos a buscarlo como para que se vea. Rotor, estator, rotor. Este es el entrehierro, este es el famoso entrehierro, delta, aire, entrehierro delta. Bueno, este señor genera el phi sub E, phi estatórico. El phi estatórico, generado acá, y acá está el phi rotórico, generado acá. Este phi estatórico, ¿a qué velocidad gira? ¿A qué velocidad se lo mueve? A la velocidad sincrónica. Este va a la velocidad ns. ¿Se acuerdan? Era ns 60 por f de línea sobre p. ¿Sabes?
Bueno, a esta velocidad pasa por acá. Este señor se mueve por acá, así, vamos a ponerlo acá. Este es el phi estatórico, se mueve por allá a la velocidad ns. ¿Está bien? Sí. En el rotor suceden dos cosas. Primero, el rotor se está moviendo para allá. ¿A qué velocidad? A nr. Pero además, la fuerza, la corriente eléctrica, la fuerza electromotriz y la corriente eléctrica que genera el flujo phi sub r, este está siendo generado por I sub r, este flujo acá en el rotor está girando está moviéndose a qué velocidad, a S por F, ¿sí? A una frecuencia que es F por S, ¿sí? Entonces yo tengo una velocidad acá, este flujo phi sub r es proporcional a la velocidad relativa. Entonces tengo nr más ns menos nr. Este flujo phi sub r se mueve a la velocidad nr más ns menos nr. Esta es la velocidad relativa, ¿se acuerdan? Esto dividido en s me da el resbalamiento. Bueno, entonces, yo lo puse acá pero acá no, ahí va, así. Entonces, fíjense, haciendo la suma, yo tengo que este flujo, el phi sub r, se mueve a acá, este con este se va y se mueve a ns. Porque se están sumando las dos velocidades. ¿Se acuerdan del mosquito que yo hablé que iba en el tren? Bueno, cuando yo lo veo pasar al mosquito, veo pasar la suma de los dos. Yo estoy paradito acá, yo me paro acá, y veo pasar a este para allá a la velocidad ns y a este para allá a la velocidad ns. Es decir, ambos flujos en el entrehierro giran a la misma velocidad. ¿Está bien? Repito, ¿por qué? Porque si bien el flujo del rotor está variando a una velocidad S por F, a la velocidad FR, acá el rotor se mueve a una velocidad que es ns menos nr. Combinando las dos velocidades o las dos frecuencias, obtengo esto. Conclusión. ¿Se entendió esto? Bueno, borro. Conclusión. En el entrehierro, que es donde me interesa, porque en el entrehierro es donde se produce la suma de las fuerzas magnetomotrices, en el entrehierro, phi sub e varía o se mueve a la velocidad sincrónica y el phi sub r también se mueve a la velocidad sincrónica. Esto es importante, es decir, ambos flujos están en sincronismo, fíjense ustedes, es interesante, ¿eh? Los flujos están en sincronismo, pero el rotor se mueve de forma asincrónica, a una velocidad menor que la del sincronismo. Acuérdense, NR, ¿a qué es igual NR? NS por 1 menos S. ¿Sabes? Esto lo derivamos antes, pero la recuerdo. Entonces, la velocidad con que se mueve el rotor es NS por 1 menos S. ¿Está bien? Bueno, entonces, habiendo encontrado con que realmente se cumple que las fuerzas magnetomotrices se pueden sumar, porque pasan en el entrehierro, si yo me quedo paradito en el entrehierro, las veo pasar a las dos fuerzas magnetomotrices a la misma velocidad, entonces sí, puedo hacer esto. La famosa ecuación de equilibrio de las fuerzas magnetomotrices, es decir que I sub E por N sub E por K sub E es igual, perdón, más I sub R por N sub R por K sub R debe ser igual a I sub 0 por N sub E por K sub E. ¿Sí? Ecuación idéntica a la del transformador. Es decir, se da igual que en el trafo el equilibrio magnético, en este caso en el entrehierro. ¿Está bien? En el entrehierro se da el equilibrio magnético de las fuerzas magnetomotrices, por lo tanto el equilibrio eléctrico de los flujos.
¿Está claro? Bueno, este es el equilibrio magnético que hace que la máquina funcione y que produce la transferencia de potencia del estator al rotor. Esto siempre se tiene que cumplir siempre. Bueno, ¿se acuerdan cómo se llama el transformador? Dividíamos todo por N sub E por K sub E. Entonces me quedaba que I sub E más I sub R por N sub R K sub R sobre N sub E K sub E es igual a I sub 0. Es decir, corrientes, la ecuación de las corrientes. La ecuación de las corrientes que me dicen, igual que en el caso del trafo, que en el circuito equivalente, en un punto, va a haber una unión, va a haber tres ramas que se juntan. ¿Sí? ¿Se acuerdan? I sub E por un lado, I sub 0 por el otro, e I sub R por acá. ¿Está claro? Bueno, además, ya me sale acá también, lo mismo que me salió en el trafo. Donde I sub R por N sub R por K sub R sobre N sub E por K sub E, ¿esto qué es? Es I sub R', en este caso. Es la corriente reflejada, corriente rotor reflejada primaria. Bueno, la transformación de este circuito equivalente al clásico similar al que tiene el transformador, lo que hay que hacer ahora es referir todas las magnitudes que están en el rotor al estator. ¿Cómo las referimos? Igual que en el caso del transformador. ¿Por qué? Pues yo tengo un circuito magnético que lo que está haciendo es acoplando ambos circuitos eléctricos. ¿Sí? El circuito magnético con el flujo resultante phi sub 0, fuerza magnetomotriz sub 0 por N, este flujo magnético lo que hace es transferir, enlaza los dos circuitos eléctricos y transfiere energía para aquel lado. El mismo fenómeno que en el trafo. Bueno, en síntesis, nuestro circuito equivalente reducido al estator va a tener una forma idéntica a la del trafo. Vamos a poner R estatórico, JX de dispersión estatórico. Y acá vamos a ir igual. Hacemos el mismo análisis que hacemos en el trafo, ¿se acuerdan? Y decíamos, por acá circula I sub 0, acá tenemos la G sub 0 menos JB0, ¿sí? Y seguimos para el lado del rotor. Ahora tenemos R2, así, R2 prima, JX de dispersión estatórica, R2 no, R estatórico, ¿sabes? X de dispersión estatórico prima, y ahora tenemos esta resistencia, así, que es la R sub C prima. Tenemos nuestro circuito equivalente. Bueno, idéntico al del trafo, excepto que ahora aparece esto acá, que está reemplazando a la carga. Repito, esta resistencia de carga, entre comillas, tiene valores de 0, R de carga igual a 0, acá, y R de carga igual a infinito, acá. O sea que esta resistencia de carga va desde un circuito abierto, que es el caso del vacío, idealmente abierto, porque en realidad la corriente circula, a una resistencia cero, que es el caso del cortocircuito de la máquina. Por lo demás, el circuito es equivalente. Las magnitudes que están en juego en el circuito, lo importante, son similares, se definen de la misma forma, aunque distintas en su magnitud y en los lugares donde se realizan. Lo clásico, la resistencia ohmica, no hay vuelta, son los bobinados. Resistencia de los bobinados. El problema son las reactancias de dispersión. ¿Se acuerdan ustedes? Que la reactancia de dispersión, en el caso del rotor, es mucho mayor, de mayor magnitud que en el caso del trafo, por el famoso flujo de dispersión, que hay como mínimo 3 tipos distintos. Y después la rama de excitación, la I sub 0, la admitancia de excitación, que también tiene un valor que, si yo lo comparase con el transformador, un transformador equivalente, aunque
potencias sean muy distintas. La admitancia de excitación de un motor, ¿sí?, es mucho más grande, la del transformador es mucho más grande que la del motor, porque la corriente circulante por acá es mucho mayor. ¿Sí? Es decir, la corriente de vacío, habíamos dicho, la corriente de vacío de los motores está al orden de un 30%, en algunos casos un poco más, en otros casos un poco menos, del valor de la corriente nominal de la máquina. En cambio, en el caso del transformador, la corriente de vacío era apenas del orden de un 3%, como mucho. Bueno, por ese motivo, es mucho más complejo decir, en el caso del transformador, ¿qué hacíamos nosotros? Bueno, esta admitancia, o sea, la impedancia, es muy grande, la admitancia es muy chiquitita, cosa que la corriente por acá era pequeñita, y la despreciábamos, más o menos, no la tenemos en cuenta. En el caso del motor no es tan sencillo, porque la corriente que circula por acá, I sub 0, si esta es la I estatórica, esta es la I rotórica prima, esta es la B estatórica, acá tengo B estatórica, B rotórica prima. Bueno, esta corriente I sub 0 es bastante mayor, mucho más grande que la corriente de vacío. Representa un I sub 0 alrededor de un 30% de la I estatórica nominal, en el caso. Magnitudes, ¿está bien? En el caso de un motor real, ¿está bien? Entonces no es tan fácil despreciarlo. Para hacer un circuito equivalente simplificado, ¿se acuerdan del trabajo? Bueno, acá se lo hace al simplificado. Se comete un error mayor que en el caso aquel, pero no sacándolo totalmente, sino trayendo esta rama acá adelante. Ese caso de la simplificación se justifica porque cuando los valores con la exactitud con la que se manejan los motores en cuanto a las magnitudes, los cálculos, tienen un margen de error superior al de los transformadores. Entonces, se puede hacer una simplificación diciendo, bueno, a esta rama no la dejo acá, la coloco acá adelante. Tengo una ventaja. Si la coloco acá adelante, la corriente de vacío que circula por acá es un poco mayor, pero por otro lado la corriente rotórica va a ser también mayor, o sea que compenso las pérdidas, digamos, el cálculo de una corriente de vacío un poco mayor, pero también tengo una corriente rotórica mayor. Así estoy mejorando también por un lado la potencia. Bueno, eso lo vamos a hacer más tarde. En conclusión, teniendo en cuenta este circuito equivalente, las ecuaciones de equilibrio que vienen acá, ecuaciones de equilibrio que me van a permitir a mí después hacer un diagrama vectorial de la máquina, son las siguientes. Siguiendo esto que tengo acá. La ecuación de equilibrio del estator dice que la tensión estatórica B es igual a la corriente estatórica que multiplica a la resistencia estatórica más la reactancia de dispersión estatórica, este circuito. Acá está E estatórico y acá tengo E rotórico, entonces más menos E rotórico. Esta ecuación ya lo vimos anteriormente, la misma ecuación, el mismo formato, hasta con los mismos términos que corresponden al transformador. En el rotor lo tengo la ecuación de equilibrio con las magnitudes transformadas, que es igual a la magnitud, a la ecuación de equilibrio de las magnitudes sin transformar. Se cumplen las dos, ¿se acuerdan? Igual que en el caso del transformador. Bueno, en el caso de las transformadas sería E' sub R igual, E' sub R igual a I' sub R por R sub E' más J X de dispersión sub E' más I sub R' por R sub R por 1' menos S sobre S. La fuerza electromotriz aplicada
como una fuente de tensión hacia el rotor es igual a la caída de tensión a la resistencia ómica, a la más la caída de tensión a la reactancia de dispersión, más esta caída de tensión acá, que sería una tensión de carga. B de carga. ¿Qué es esto? ¿Sí? También vale, si yo hubiese puesto simplemente, ¿puedo borrar acá? Sí, sí, borro, total ustedes lo tienen. Ya vamos a ir acá matemáticamente listo. También podría haber puesto E sub R' igual a I' sub R sub E' más Jx de dispersión. Perdón, estas no son primas. Sí, también están. Todo prima. Vamos. Más, no. Lo que quiero hacer es esto. A esta ecuación la puedo poner escrita de esta forma, que es igual y más sintética. A ver, para que quede claro, para que quede puesta. I' sub R sub E' sobre S, ¿se acuerdan? Más J, X de dispersión rotórica. Esto es todo. Acá me equivoqué yo. Chicos, disculpen. Vamos, esto es R. Esto es R. R. Acá es R, esta es R. X de dispersión sub R. Ahí está, ahora sí. Y ahí terminamos. Esta es la más sintética, digamos. En realidad, de esto yo derivo esta otra. Acá tengo R sub R sobre S. Y de esta R sub R sobre S es la que yo desdoblo para hacer otro término más adicional, que es este. Entonces de acá, por ejemplo, me queda que I2' o sin prima da lo mismo, es igual a E2' sobre R sub R sobre S más J X de dispersión sub R. O sea que fíjense, la ecuación del secundario de la máquina, que es la que me va a servir para hacer el diagrama vectorial, es simplemente una ecuación de un solo término. La fuerza electromotriz en el rotor está equilibrada por una caída interna de la máquina. Acá, en este otro caso, está mejor representado la caída interna propia más la potencia disipada, la potencia que va al eje de la máquina. Puedo usar cualquiera de estas dos. Esta acá o esta. Es exactamente lo mismo. Y también las puedo usar sin primas. Bueno, y la tercera ecuación es la que acabamos de escribir recién. Tercera, la de las fuerzas magnetomotrices, o mejor, las de las corrientes. Donde decíamos que I sub E por N sub E, esta es el de la fuerza vectorial. Vamos al de las corrientes. I sub E es igual, despejando, ¿no?, a I sub 0 más menos I sub R por N sub E, K sub E sobre N sub R, perdón, al revés, don Carlos, K sub E, esto. Y esto que está acá no es ni más ni menos que I'2. Esto es I0 más I'2. Esta que está acá, que es el circuito equivalente. Entonces, la ecuación de corrientes es I sub E igual a I de vacío más menos I' sub 2. Bueno, la I' sub 2 es la corriente rotórica referida al estator. Bueno, la corriente rotórica se refiere dividiendo por K, por A, mejor dicho, la relación de transformación. ¿Qué les parece a ustedes cómo se transformarán las magnitudes del rotor al estator? En el circuito que hemos visto. Nosotros habíamos puesto en el circuito R' sub R. Bueno, escribámoslo para que quede claro. Ecuaciones de equilibrio. Una eléctrica del estator, una eléctrica del rotor, que se puede escribir así o así, despejando la corriente así. Y la ecuación de equilibrio de las fuerzas magnetomotrices o
ecuación de equilibrio de las corrientes. En el caso del circuito equivalente, no lo hemos dicho, pero las magnitudes se referencian de la misma forma. Vamos a ponerlas por las dudas para que quede clarito. Por ejemplo, R sub R' es igual a R sub R por A cuadrado. ¿Sí? Lo mismo que X de dispersión sub R. Prima es igual a X de dispersión sub R por A cuadrado. ¿Qué era A? La relación de transformación. Relación de transformación. Bueno, y Z es lo mismo. Z de carga, si pusiera, o R de carga, acá no hay Z, es R de carga, prima, es igual a R de carga por A cuadrado. Acá tenemos E sub R prima es igual a E sub R, de vuelta, E sub R por A, por A, y la I prima sub R es igual a I sub R por dividido A. Ahí está. Bueno, todas las magnitudes. ¿Está bien? Bueno, estamos en condiciones de hacer el diagrama vectorial, entonces, y lo vamos a dibujar y ahí paramos por hoy. Estamos entonces, acuérdense las ecuaciones que tenemos acá y vamos a hacer el diagrama vectorial de la máquina, del rotor, del motor. El diagrama vectorial se comienza haciendo, o dibujando, tomando como referencia el vector correspondiente al flujo, igual que en el caso del trabajo. Entonces, hacemos un vector flujo, así. Phi, este es el phi resultante, phi rotante. Acá tenemos el eje, par de ejes. Primario, secundario, el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Se acuerdan? Ustedes el transformador se desarrollaban primero, segundo y tercer cuadrante. Bueno, acá también. En el circuito equivalente de la máquina hemos visto una reactancia, una admitancia de excitación, igual que en el caso de la máquina, en sub 0, y teníamos entonces, como en ese caso, una corriente de vacío, que también es así, nada más que ahora la corriente de vacío va a ser más grande, y sub 0, que va a tener sus componentes, I sub P e I sub mu. Y magnetizante, I sub I de pérdidas. ¿Sí? Y el ángulo de magnetización alfa. La corriente de vacío está en adelanto respecto del flujo phi. Bueno, por un lado. Por otro lado teníamos las fuerzas electromotrices inducidas. Bueno, normalmente la del estator es mayor, entonces vamos a ir estator hasta acá y la rotor acá. Es rotórica. El desfasaje 90 grados en atraso respecto del flujo phi. Bueno, y ahora lo que tenemos en el secundario de la máquina, ¿se acuerdan que en el transformador nosotros teníamos que suponer las cargas? Y decíamos, bueno, una carga inductiva introduce tal coseno phi, una carga resistiva, el coseno phi es 0 respecto de la corriente respecto de la tensión, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, acá no, acá ya está, la carga siempre va a ser una resistencia variable, porque así lo hemos planteado nosotros. Por eso que ese artilugio matemático simplifica todo, los cálculos y simplifica los diagramas vectoriales también. Entonces lo que yo tengo acá es una corriente, supongamos, una corriente rotórica, esta, así. Bueno, ahí se ve, está bien, no importa. Una corriente rotórica, vamos a hacerla más paradita, así me sale más acá afuera. Así, vamos a poner así. Ahí está. Esta es la I rotórica en el secundario. Y nosotros hemos escrito que la I rotórica es igual a la E rotórica sobre Z, o sea que R2 sobre S más J, X de dispersión rotórica. ¿Sí? Recién lo escribimos en el circuito. O sea que es esto lo que hay que representar. O si ustedes quieren, pasando este término acá arriba, me queda que E rotórico es
es igual a I rotórico por R2 sobre S más I rotórico J X2 X dispersión sub R. ¿Está bien? Es decir, a la E sub R le tengo que sumar dos vectorcitos. Uno que está en fase con la corriente y otro que está a 90 grados respecto a la corriente. Es más sencillo. O sea, hay un único triángulo ahí, digamos. Entonces vamos a hacerlo así. Supónganse ustedes, por el vértice de su R trazamos la vertical acá para pasar ahí, así. ¿Bien? Vertical a esta, acá vamos a dibujar. Esto es J I sub R por X de dispersión sub R. Y el que está acá arriba, digamos, el vector que cierra acá, disculpen la espalda, este vector, es I sub R por R sub R sobre S. Este vectorcito, así. Hay un único triángulo. Y este ángulo es el phi sub S. Phi sub S. Es el phi que presenta el rotor solito. Miren, es sencillito este, ¿eh? Nada más que eso es el rotor, la representación vectorial del rotor del motor, que viene dada por esta ecuación. Acá. ¿Sí? Sencillo. Ojo, yo podría haber puesto también la otra resistencia, ¿sí? En lugar de poner R2 sobre S, podría haber puesto el tercer término acá. R2 por 1 menos S sobre S por I. Y acá poner solamente R2. También lo puedo hacer. En ese caso me van a salir sumados acá. Va a salir un vector constante, que es I2 por R, que no va a cambiar, y después va a salir I2 por R2 por 1 menos S sobre S, que es el que va a cambiar con la carga. Bueno, acá queda claro, acá es más sencillo. Acá queda claro que al variar la cupla frenante del rotor, ¿quién varía? La velocidad rotórica, es decir, varía el resbalamiento. Si varía el resbalamiento, es decir, este ángulo, este cateto, esta caída de tensión, es la que varía. Varía en magnitud, así. Por lo tanto, va a variar el flujo phi sub S. Porque la suma tiene que, esto es constante, la suma tiene que estar dando siempre el ángulo phi. ¿Está bien? ¿Está claro? Bueno, seguimos con nuestro circuito equivalente, diagrama vectorial. Hacemos entonces, acá, pasamos ahora al primario. El primario decía que este es el secundario, el rotor. Secundario del transformador, rotor de la máquina. Ahora tengo, paso hacia allá el menos I sub R por N2, N sub R sobre N estatórico. Y lo paso así acá. Ahí. Esto es I' sub R. ¿Está bien? Bueno, a I' sub R le sumo la I sub 0, así. Le sumo la I sub 0, acá, así. Y me queda I estatórico. Este es el I estatórico. Ahí está. I estatórico. Entonces, en el estator ahora, en el estator yo tengo una caída de tensión que es I estatórica por R estatórica más I estatórica J X dispersión estatórica. Entonces tengo un triangulito. Bueno, E sub E para acá, arriba, acá. Esto es E menos E sub E. Y a este le sumo las tres caídas. Vamos a hacerlo en rojo para que se vea. Le sumo una paralela. Me da casi pisar una paralela a I sub E. Esto es I sub E por R sub E. Y acá para allá, bueno, la J I sub E por X de dispersión estatórica. Acá suma la caída de estator y me aparece B de B. Bueno, disculpen. No es lo mismo. A ver si tengo por acá. Ah, tengo una reglita. No, a ver qué tal sale así. Casi. Para allá. Bien, ahí está. Listo.
Esa va a llegar hasta de arriba, acá. Esa es la B sub E1. Bien, listo. Bueno, quedó el diagrama vectorial del motor terminado. Así como acá marcamos el phi sub s, que es el ángulo del desfasaje del rotor, que depende de la carga, del resbalamiento S, acá tengo el ángulo phi del motor, que es este. Este es el ángulo phi de la máquina. Este ángulo phi de la máquina es el que el motor presenta a la línea cuando está conectado. Pregunta, como siempre. Si la carga varía, ¿aumenta o disminuye la carga mecánica? ¿Aumenta o disminuye el ángulo phi sub s? Es decir, aumenta o disminuye S. Se mueve todo este triángulo aquí y cambia el ángulo phi sub s desde ya. A todo esto, ¿cuánto vale phi sub s acá? A ver, phi sub s aquí es igual. Phi sub s. Arco tangente de qué? Arco tangente de X de dispersión sub R sobre R sub R sobre S. O, si ustedes quieren, phi sub S, arco tangente de S por X de dispersión sub R sobre R sub R. Ahí queda un poco más claro de cómo afecta el S al ángulo phi sub S. ¿Está bien? Hagan una esquemita. Acá tienen, representen esta variación. ¿Qué pasa cuando el S tiende a 0? Cuando el S tiende a 0, el motor está tendiendo al vacío. ¿Sí? Y cuando S tiende a 1, el motor está tendiendo al arranque. O sea, S1 es el arranque o el cortocircuito, acuérdense. S0 es cuando está en vacío, o casi 0. Bueno, si S vale 0, el arco vale tanto. Si S vale infinito, el phi sub S vale tanto. Cuando se va a comportar como una carga resistiva pura, o sea, un coseno phi 1, tirándose, para que el coseno phi sea 1, esta corriente se tiene que mover acá, ¿sí? Entonces, esta corriente también se tiene que mover acá, es decir, la corriente rotórica tiene que hacer así. El ángulo phi sub s tiene que tender a 0, el ángulo phi sub s. ¿Cuándo el ángulo phi sub s tiende a 0? ¿Para qué valor de s? Pregunta. ¿Está? Bueno chicos, por hoy hemos concluido. Vamos a continuar un ratito más. Gracias, hasta luego.